Sergei Eisenstein, mi arte en la vida. Sergei Eisenstein es mejor conocido como el director del acorazado Potemkin y el padre del montaje cinematográfico. Las 125 imágenes de la exposición ofrecen una visión de su vida y obra como dice el diseñador del vestuario y escenografía, artista gráfico, escritor y teórico del cine. De El universo de Eisenstein, estudios cinematográficos de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia. Vida como un arte. La vida de Einstein estuvo llena de giros y tentaciones inesperados. Como artista soviético entró en contacto con la bohemia europea y la maquinaria de Hollywood y aprendió a vivir bajo el régimen de Stalin en una mezcla de prohibición, seducción, miedo y conformidad. En su arte, para Einstein, la verdadera realidad y la única necesidad toca las heridas del siglo, la violencia, el asesinato en masa, el erotismo de las masas y el espacio urbano. Ese erotismo conquista la fragmentación de la percepción y el anhelo de la totalidad perdida. El pintor mexicano Roberto Montenegro representó a Sergio Eisenstein en el fresco El Nuevo Mundo como un conquistador español del siglo XVI, como un conquistador del mundo, pero con una película entre los dedos, instrumento de su conquista. Se espera que Einstein se convierta en arquitecto. Se esperaba que Einstein se convirtiera en arquitecto como su padre, pero la revolución interfiere en estos planes. Experimentó la revolución como su liberación personal y se convirtió en director. A los 27 años, Einstein era conocido como un artista revolucionario en todo el mundo. Murió a los 50 años como un académico ilustre pero prohibido. El lema "Yo también" es la fórmula básica de mi actividad artística. Esta especie de malicia me obligó a aprender a hacer bocetos arquitectónicos aceptables, a rodar películas, a montar obras de teatro, a escribir artículos, a inventar constantemente algo significativo, a descubrir constantemente algo en el campo del método artístico, etc. Los objetos de mi celo son completamente inesperados. Einstein. Infancia, causas y soledad. En 1909 los Einstein se divorciaron debido a la infidelidad de la madre. El niño permaneció con su padre, pero el consejero judicial e ingeniero civil Mikhail Osipovich Einstein. El niño permaneció con su padre, el consejero judicial e ingeniero civil Mikhail Osipovich Einstein en Riga. En las películas de Einstein, los niños mueren de muerte violenta. Orden y juego. Lo ilógico niega la lógica. El padre de Einstein supervisó estrictamente la educación de su único hijo y supervisó sus pasatiempos. Mi protesta contra lo aceptable en el comportamiento y el arte y mi desprecio por la autoridad sin duda estaban vinculados a él. Sus dibujos representaban otro mundo, lúdico y anárquico. Por alguna razón no estudié dibujo, y cuando tuve que estudiar figuras de yeso, teteras y la máscara de Dante, me salió todo mal. Eisenstein. La primera gran pasión de Eisenstein fue el circo, pues demostraba un cuerpo perfecto, ágil, flexible e incluso mágico. Una pantomima que le había impresionado mucho cuando era niño representaba la historia de un cuerpo perdido. El payaso pudo huir de su propio cuerpo. Ingeniero civil o artista. El 25 de julio de 1915, Einstein se matriculó en el Instituto de Ingeniería Civil de San Petersburgo. Siguió el buen camino de su padre y se trasladó a San Petersburgo para vivir con su madre. Quería estudiar pintura y trasladarse a la Academia de Bellas Artes, pero su maestro le dijo que no tenía talento. No, sí tenía. Esto es bueno.
Las máscaras de la comedia del arte. Eisenstein conoció el mundo de la comedia del arte gracias a la obra de Carlo Gozzi, La princesa Turandot, dirigida por Fyodor Komisarchevsky. Asistió a la representación del 10 de octubre de 1914. Fue Komisarchevsky quien me hizo enloquecer con el teatro. Esta pasión inspiró la serie de personajes de la comedia del arte de Eisenstein y más tarde influyó en sus propias producciones teatrales. Novela policíaca. Eisenstein leyó las novelas policíacas de Arthur Conan Doyle, G.H. Chesterton o S.S. Van Dyne como una forma moderna de novela policíaca. El destello de inspiración el destello de inspiración del detective le permite hacer conexiones causales entre acontecimientos y pistas aparentemente no relacionados. Descubrió que sus imágenes a menudo estaban en deuda con las portadas de los libros que anunciaban las aventuras de Nat Pinkerton y Nick Carter. Revolución y arte. El teatro se convirtió en la verdadera pasión de Eisenstein. Esta experiencia sensual y caótica iba en contra del orden. El 25 de febrero de 1917, 2 días antes de que Nicolás II abdicara del trono, Eisenstein fue al teatro para ver la producción de Masquerade de Vsevolod Meyerhold. Comparó Masquerade, no el colapso del Imperio Ruso, con un trueno que definió su vaga intención de convertirse en artista. Masones y Proletkult. En 1918, Eisenstein fue reclutado en el Ejército Rojo. Durante su servicio, Eisenstein se unió a la logia Rosacruz. Sus nuevos amigos le ayudaron a ser enviado a Moscú para estudiar japonés en la Academia del Estado Mayor y pronto lo introdujeron en la élite teatral de la capital. Todos eran miembros de la misma logia clandestina. Cuadrados, círculos, triángulos. La primera producción teatral profesional de Eisenstein como diseñador de vestuario fue El Mexicano, una obra sobre rebelión anarquista. Se estrenó durante la sangrienta represión de la revuelta de 27.000 marineros armados en Kronstadt. Eisenstein le propuso al director Valentín Smilyaev trasladar el ring de boxeo al público y dejar que los actores boxearan de verdad. La ilusión teatral fue sustituida por la tensión de un partido. Con esta innovación nació el director Eisenstein. Diseños de escenografía y vestuario. En 1921, Eisenstein se matriculó como estudiante en el Taller Superior de Dirección de Teatro dirigido por Vsevolod Meyerhold. La artista de vanguardia Lyubov Popova enseñó diseño escenográfico, abolió el término set y lo sustituyó por construcción escénica, en el que destacó los elementos dinámicos como ruedas o escaleras. Ella rechazó el trabajo estudiantil de Eisenstein por considerarlo demasiado convencional. Mi plan de puesta en escena, el falso público se encuentra frente a nosotros, al igual que el director de la orquesta y el apuntador, debajo del escenario, el dramaturgo, los técnicos y los obreros. Eisenstein, diario, 22 de diciembre de 1921. El padre electivo, Vsevolod Meyerhold. Meyerhold fue la nueva figura paterna. Pronto rechazó a su alumno como un traidor que vendía sus propias ideas en la competencia. Eisenstein trabajó como diseñador de vestuario en el teatro de Nikolai Foreger. Eisenstein comparó su aprendizaje con Meyerhold con el infierno y su ruptura con la expulsión del paraíso.
En 1936, Meyerhold regaló a Eisenstein su foto con una dedicatoria. Estoy orgulloso de mi alumno que ahora se ha convertido en maestro. Adoro al maestro que ha fundado una escuela. Me inclino ante este alumno y maestro. El hombre sabio. La mejor manera que encontró Eisenstein para superar el trauma de la expulsión fue fundar su propio grupo, en el que ocupó el lugar del amado tirano como director. Con un grupo de jóvenes estudiantes actores representó El hombre sabio, basada en la obra de Alexander Ostrovsky. Incluso un hombre sabio tropieza. Un mecenas influyente primero promueve al joven, Glumov, y luego lo abandona. Eisenstein incluyó en la obra un cortometraje titulado El diario de Glumov, realizado a imagen de de su querida serie estadounidense Las hazañas de Elaine. La actuación parecía un acto de circo. Los comerciantes de Moscú fueron convertidos en payasos políticos y retratados como generales franceses, emigrados rusos o fascistas italianos. El montaje de las atracciones. Eisenstein concibió el teatro como un método para atacar la psique del público. La producción combinó diferentes estímulos, acrobacias, canciones, trucos, fragmentos de películas. Las llamó atracciones. El conjunto de atracciones permitió crear una combinación de estímulos que entrenarían reflejos sociales como la solidaridad de clase, aprovechando las investigaciones de Iván Pavlov sobre el reflejo condicionado. En 1923, Eisenstein publicó un LEF, la revista del Frente de Izquierda de las Artes. Publicó en LEF, la revista del Frente de Izquierda de las Artes, el montaje de las atracciones, su primer manifiesto teórico. Una atracción es cualquier momento agresivo en el teatro, es decir, cualquier elemento que somete al público a una influencia emocional o psicológica verificada por la experiencia y calculada matemáticamente para producir choques emocionales específicos en el espectador, en el orden adecuado dentro del conjunto. Estos choques brindan la única oportunidad de percibir el aspecto ideológico de lo que se muestra, la conclusión ideológica final. Huelga. Eisenstein estaba fascinado por el cine. El enfoque radical de la vanguardia del arte, el enfoque radical de la vanguardia del arte, de formación, fragmentación, dinamismo, discontinuidad, simultaneidad, penetración del espacio y del tiempo, ahora se fundamentaba técnicamente. El cine le dio a Eisenstein total libertad para jugar con los estímulos, el espacio, el tiempo, la casualidad del cuerpo humano y el ritmo. Después de su primera experiencia con el cine, Eisenstein descubrió que podía aplicar su montaje de atracción de formas más efectiva en el nuevo arte. En huelga, las masas frente a la cámara estaban vestidas como proletarios rusos. Sus acciones se desarrollan en los espacios de la modernidad industrial, en las fábricas, en los puentes, en la ciudad. El montaje radical de Einstein fue la innovación. Pasó de tomas de un buey siendo sacrificado a la masacre de trabajadores. El horror vivido al presenciar una muerte real se trasladó al escenario de la masacre humana. O sea, se trasladaba de esa muerte real a la masacre humana. El acorazado Potemkin. Eisenstein dividió su película sobre un motín en un barco de la flota zarista en 1905 en 5 actos como una tragedia clásica. No solo había creado un cuadro impresionante del martirio revolucionario, Eisenstein también había demostrado que el arte político podía ser conmovedor y aún así seguir siendo arte. La película proyectó una nueva comprensión del cine y un tipo diferente de héroe, las masas.
Soy ingeniero civil y matemático de profesión. Abordo la creación de una película de la misma manera que abordaría el diseño de una granja avícola o la instalación. Abordo la creación de una película de la misma manera que abordaría el diseño de una granja avícola o la instalación de tuberías de agua. Mi actitud es completamente utilitaria, racional y materialista. Nuestro método psicológico se basa por un lado, en las enseñanzas del gran científico ruso Pavlov, quien puso a prueba el principio de los reflejos en la práctica, y por otro lado, en las enseñanzas de Freud, Einstein. Octubre o los 10 días que estremecieron al mundo, 1928, y el montaje intelectual. El 10º aniversario de la Revolución de Octubre necesitaba una gran película. El único director que estuvo en tela de juicio fue Eisenstein. Mientras filmaba en sitios históricos originales con asesores que habían asaltado el palacio 10 años antes, Eisenstein comenzó a pensar en una película profundamente simbólica que destruiría todo simbolismo como una forma de fetichismo ridículo. Para esta película no se construyeron decorados al estilo Hollywood. A Eisenstein se le permitió filmar en el propio Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno es exótico, es un material cinematográfico increíblemente rico. Tiene su propia central eléctrica, bodegas, salones de recepción, un dormitorio, vale 200 iconos y 200 huevos de Pascua de porcelana. Un dormitorio que ninguna mente contemporánea podría soportar. Einstein descubrió la perversión y el absurdo del poder en la perversión de las cosas confiscadas. La revolución conduciría a la liberación de este mundo absurdo de objetos. En octubre, Einstein inventó un nuevo lenguaje que visualizaba el pensamiento. Llamó a su nueva teoría cine intelectual. A la gente había que enseñarle a ver el cine intelectual, igual que se le enseñaba a leer y escribir. En 1928 planeó filmar El Capital y aplicar el monólogo interior asociativo de James Joyce a Marx Ilustrado, la dialéctica de la historia. El plano acumula conflictos de primer plano y fondo, de líneas, contornos, volúmenes, puntos de luz, masas, dirección de movimiento, iluminación de un acontecimiento y su representación temporal en cámara lenta o time-lapse. Los conflictos destrozan la imagen y en la intersección de dos cuadros surge algo que no se puede representar gráficamente, una idea. La línea general, o lo viejo y lo nuevo, 1929, Freud y el constructivismo. Stalin encargó a Einstein una película sobre su línea general. Tenía que cambiar la imagen mundial de la atrasada Rusia y representar el campo en transformación con el impulso revolucionario y el pragmatismo norteamericano. Einstein encargó al arquitecto constructivista Andrei Burov que construyera un conjunto de granja ultramoderna al estilo de los edificios de Le Corbusier. Einstein combinó a Freud y al constructivismo. Las máquinas deberían experimentar el orgasmo y los animales deberían copular a la manera de bestias míticas. Su cámara corta los paisajes rusos en los ángulos más excéntricos. El montaje siguió los ritmos sincopados del jazz americano. Japón, el montaje y el cine sonoro, una coyuntura inesperada.
En el epílogo de su libro Cine japonés, 1929, titulado Más allá del plano, Eisenstein comparó el montaje con los jeroglíficos japoneses. Dos signos unidos crean un nuevo significado, igual que las imágenes en el montaje cinematográfico. Descubrió en el kabuki una solución radical a los problemas del cine sonoro. Oigo con mis ojos y veo con mis oídos, igual percibo, como ocurrió en kabuki. El libro esférico. En 1929, Eisenstein concibió el proyecto radical de un libro esférico que examina el montaje a través de la música, los jeroglíficos japoneses, la lingüística, la reflexología, la psicología y la dialéctica, y hace evidente su interconexión. Una manera tan sincrónica de circulación y penetración mutua de los ensayos solo podría llevarse a cabo en la forma de una esfera. El viaje, de 1929 a 1932. El 19 de agosto de 1929, acompañado por su ayudante Grigori Alexandrov y su camarógrafo Eduard Tissé, Eisenstein emprendió un largo viaje por Europa Occidental. Conoció a productores, estrellas de cine, artistas, psicoanalistas, premios Nobel, millonarios y mecenas de las artes. Concedió entrevistas, dio conferencias en universidades y buscó ofertas cinematográficas. La agencia de Eisenstein estaba completamente ocupada, cada día le esperaba una nueva celebridad. A principios de septiembre de 1929, Eisenstein asistió al Congreso de Cineastas Independientes en la Sarraz, Suiza. Realizó una película con los congresistas titulada La tormenta sobre la Sarraz, una alegoría lúdica sobre la lucha del cine independiente contra el cine comercial. El propio Eisenstein interpretó a Don Quijote. En retrospectiva, este papel parece un precursor carnavalesco de sus posteriores batallas contra los molinos de viento de Hollywood. En Zúrich, Eisenstein, Alexandrov y Tissé rodaron una película educativa, Frauen, Frauennot, Frauenglück, la miseria de las mujeres, la felicidad de la miseria de las mujeres, la felicidad de las mujeres, sobre sobre una película sobre el aborto encargado por el productor suizo, sobre una película sobre el aborto encargada por el productor suizo Lazar Bechler. Pasaron una semana rodando en la clínica ginecológica de Zúrich. Eisenstein negó más tarde haber dirigido esta película, aunque varias fotografías tomadas en el set contradicen su relato. Kiki, la famosa modelo de muchos artistas de Montparnasse, pintó en París un retrato de Eisenstein que se publicó el 12 de febrero de 1930 en la revista Pourbus. Kiki le regaló a Eisenstein el óleo con la dedicatoria, porque también amo los grandes barcos y los marineros. Primer experimento con cine sonoro. Hemos escrito, trabajado el sonido y documentado, reducido el tiempo. Lo hemos retrocedido, lo hemos regulado en forma especial y lo hemos grabado en película preexpuesta. Nuestro trabajo con la deformación del sonido y la creación de nuevos sonidos antes inexistentes tuvo éxito y generó un efecto fisiológico excepcionalmente fuerte. Eisenstein. Hollywood. En mayo de 1930, Eisenstein firmó un contrato con Paramount. En Hollywood trabajó en la historia de un rascacielos transparente y las pasiones ocultas, La Casa de Cristal. Escribió los guiones de Sutter Gold sobre cazafortunas y una tragedia americana basada en la novela de Theodore Dreiser.
Los jefes de Paramount consideraron que los guiones de Einstein eran demasiado pesimistas e inutilizables durante la depresión. El contrato fue cancelado.